Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. ¿Por qué Jesús oró a Dios si Él es el propio Dios encarnado? Esta es una pregunta que solo puede responderse cuando volvemos al principio de todo. Antes de la creación del mundo, antes del tiempo, antes del propio concepto de oración. Para comprender plenamente la oración de Jesús y su significado más profundo, es esencial entender quién era Él antes de nacer en Belén, antes de ser llamado Hijo de María, antes de ser reconocido como el Cristo. Sin ese retorno al origen, cualquier explicación se vuelve superficial y desconectada de la realidad espiritual que sostiene todo el Evangelio. La Escritura declara en Juan capítulo 1, versículo 1: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de que existiera cualquier cosa, existía el Verbo. Él estaba con Dios, y Él era Dios. Aquí encontramos el primer atisbo del misterio eterno que envuelve la identidad de Jesucristo. Él no surgió en un punto de la historia como una creación, sino que ya existía desde siempre, no como una entidad aislada, sino como parte viva de una comunión. La Trinidad no es una doctrina abstracta, sino una realidad relacional y eterna. Padre, Hijo y Espíritu Santo coexistiendo en perfecta unidad y amor. Esa relación eterna entre el Padre y el Hijo no era silenciosa. Era una danza divina de comunicación, entrega, honra mutua y gloria compartida. El Hijo existía en la eternidad como aquel que recibía y reflejaba la gloria del Padre. Juan capítulo 17, versículo 5, nos permite vislumbrar esto cuando Jesús, ya en la tierra, ora diciendo: Ahora pues, Padre, glorifícame tú contigo mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Estas palabras no son metáforas, son declaraciones de lo que era invisible a los ojos humanos, pero absolutamente real en los cielos. Por lo tanto, Jesús no comenzó a existir en un establo. La encarnación fue su entrada en el tiempo y el espacio, pero su existencia es eterna. Él es llamado el primogénito de toda la creación. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, no porque fue creado, sino porque ocupa la primacía sobre todas las cosas creadas. El Hijo es eterno como el Padre, divino como el Padre, y glorioso como el Padre. Y aún así, distinto del Padre. Es aquí donde comenzamos a entender por qué el Hijo, siendo Dios, oraba a Dios. Porque existe relación entre ellos, y esa relación es el fundamento de todo lo que veremos más adelante. En el cielo no hay soledad. La oración, que en la tierra se expresa como búsqueda, en el cielo era comunión. El Hijo siempre conoció al Padre, no por información, sino por presencia. Y el Padre siempre amó al Hijo, no por obligación, sino por esencia. Ese intercambio, ese movimiento eterno entre las personas de la Trinidad, ya era, por sí solo, una forma de comunicación sagrada. Lo que Jesús hizo en la tierra fue simplemente traer a la carne esa comunión celestial que siempre existió. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, leemos que el Hijo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado por sí mismo la purificación de nuestros pecados,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto nos muestra que el mismo que oraba en las madrugadas de Galilea es el mismo que sustentaba el universo antes de que existiera universo. Lo que cambia no es la esencia del Hijo, sino la forma en que esa esencia se manifiesta cuando Él asume la naturaleza humana. Este entendimiento nos libera de pensar que la oración de Jesús fue un teatro o una contradicción. Al contrario, fue la manifestación más pura y perfecta de una relación que siempre existió. La oración no surgió en el mundo como un recurso de los perdidos, sino como expresión de la comunión divina. El Hijo ora al Padre no para convencerse o encontrarse, sino para permanecer en el vínculo eterno que siempre tuvo. La oración no disminuye la divinidad de Cristo, la revela. Cuando Jesús ora, está representando en la tierra lo que siempre vivió en el cielo: el amor del Padre, la obediencia voluntaria, la confianza mutua y la entrega perfecta. En Juan capítulo 5, versículo 19, Él dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí, la oración se muestra como el canal donde esa obediencia se manifiesta, no como imposición, sino como elección amorosa. Es fundamental notar que esa unidad entre el Padre y el Hijo no es una fusión donde se pierden las identidades. Al contrario, es precisamente porque son distintos que pueden relacionarse en plenitud. El Padre envía, el Hijo responde. El Padre ama, el Hijo corresponde. El Padre da, el Hijo entrega. La oración de Jesús, por lo tanto, es una respuesta a la iniciativa eterna del Padre. No es carencia, es reciprocidad. Y esto se repite a lo largo de todo el camino de Jesús en la tierra. Jesús, al nacer como hombre, no abandonó su naturaleza divina, pero eligió no usar todos sus atributos de forma independiente. Ese vaciamiento, llamado kenosis, es lo que veremos con más detalle a continuación. Pero desde ahora, podemos entender que la oración de Jesús comienza mucho antes de que Él naciera. Es el reflejo de algo que ya existía en la eternidad. Y por eso, no es incoherente un Dios que ora, sino la más pura revelación de un Dios que se relaciona. Ahora, a medida que ese Dios eterno viste la carne humana, la oración dejará de ser solo un reflejo del cielo y pasará a ser también una necesidad real en el suelo de la existencia. Porque el mismo que sostenía los cielos se hizo hombre y pasó a necesitar alimento, descanso y comunión diaria con el Padre, no solo como recurso espiritual, sino como supervivencia del alma. Y por eso necesitamos entender el velo de la carne que Él vistió para comprender la profundidad de la oración que brotó de sus labios terrenales. El velo de la carne. Dios entró en el tiempo. Aquel que existía desde antes del tiempo, que compartía la gloria eterna con el Padre, no permaneció distante. Él entró. No entró como luz rasgando los cielos con imponencia, ni como voz tronando desde el firmamento. Entró silencioso, envuelto en carne, nacido de una virgen, colocado en un pesebre. El Verbo eterno se hizo hombre, y allí, en el límite del cuerpo, en la fragilidad de huesos y nervios, la oración adquirió otro tono, porque ahora el eterno estaba sujeto al tiempo, el infinito, contenido en lo finito, y el Todopoderoso, en plena humanidad, se arrodilló ante el Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, nos muestra este momento con claridad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí no hay pérdida de divinidad, hay entrega. No es Dios haciéndose menos Dios. Es Dios asumiendo por amor la plenitud de nuestra humanidad, incluida la vulnerabilidad del alma que ora. Jesús no fingió ser humano, lo fue. Sintió hambre en el desierto, sed junto al pozo, sueño en el barco, cansancio en los caminos de Jerusalén.
Pero entre todas las marcas de su encarnación, una destaca con fuerza: su dependencia del Padre. No por incapacidad, sino por elección. Él podría haber invocado miríadas de ángeles, pero eligió someterse. Podría haber conocido todas las cosas por sí mismo, pero optó por oír, esperar, orar. La oración, por lo tanto, no fue una concesión divina para un momento de debilidad. Fue una disciplina sagrada que reveló cómo el Dios encarnado caminaría entre los hombres. Lucas, capítulo 5, versículo 16, dice que Él se retiraba a lugares desiertos y oraba allí. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. No hay exigencia, hay deseo. El hijo se retiraba, buscaba, se apartaba del ruido de la multitud para estar con el Padre, porque en cada respiración, él recordaba quién era. Y aunque caminaba con los hombres, su sustento no venía de ellos. Era en la presencia del Padre donde reencontraba el centro, la claridad, la dirección. Y era en ese lugar secreto, muchas veces invisible a los ojos humanos, donde el plan de redención se alineaba, no como revelación nueva, sino como reafirmación de lo que ya existía entre el Padre y el Hijo. Es importante notar que la encarnación no es solo un evento biológico. Es una elección espiritual con implicaciones profundas. El Hijo, eterno y glorioso, se limitó a la carne. Y al hacerlo, no solo sintió los dolores de la humanidad, sino que asumió también sus ritmos. El tiempo, que para el cielo es solo un instrumento, se convirtió en parte del cotidiano de Cristo. Y dentro de ese tiempo, la oración pasó a ser una práctica constante, casi como respirar. No era solo en los momentos críticos que él oraba, sino en cada paso. Porque cada paso exigía alineación con la voluntad del Padre. Hebreos capítulo 5, versículo 7, nos revela una dimensión conmovedora. Y Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta descripción nos acerca a la humanidad de Jesús de una forma inquietante. El Hijo, con lágrimas, orando con clamor. No como alguien teatral, sino como quien siente cada peso de la carne, cada sombra del dolor, cada estremecimiento del alma. Y aún así, ora. Ora porque confía. Ora porque sabe que es en ese lugar de sumisión donde la voluntad del Padre se revela en plenitud. La encarnación, entonces, nos muestra que la oración de Jesús no es un adorno, ni un recurso simbólico. Es necesidad. Pero es una necesidad diferente de la que conocemos. No es desesperación, es confianza. No es inseguridad, es entrega. No es búsqueda de respuestas, sino mantenimiento de conexión. La oración es el hilo invisible que une el cielo al suelo de la existencia. Y al optar por vivir plenamente como hombre, Jesús nos enseñó que hasta el más santo de los santos ora, no por carencia, sino por fidelidad.
Y esa fidelidad es aún más admirable cuando percibimos que el Hijo sabía todas las cosas. Él conocía los corazones, veía lo invisible, discernía los pensamientos, y aún así, oraba. Porque el saber no sustituye la comunión, porque el conocimiento no elimina la relación, porque ni siquiera la comprensión plena de la voluntad de Dios dispensa el encuentro con el Padre. Jesús oraba no solo para pedir, sino para estar. Y ese estar con el Padre era más vital que el pan. En Marcos capítulo 1, versículo 35, vemos: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. El detalle del horario, de la soledad, de la búsqueda, todo apunta a un hábito. No era una reacción a las crisis, sino un estilo de vida, una forma de vivir, un compromiso con el cielo dentro del caos de la tierra. El Hijo, aun siendo Dios, actuaba como el siervo perfecto, y como siervo, no daba un paso sin oración. No se apoyaba en su poder, sino en su obediencia. La oración de Jesús en la carne era también un escudo. Ante las tentaciones, las acusaciones, las incomprensiones, era en la oración donde él se fortalecía. Ante las multitudes que lo apretaban, los fariseos que lo ponían a prueba, los discípulos que poco entendían, era en la oración donde él encontraba dirección. Y aún sabiendo el final de la historia, aún previendo la cruz y la resurrección, él seguía orando. Porque más que cambiar circunstancias, la oración sostenía su misión. Esto nos revela algo sublime. La verdadera oración no es aquella que intenta manipular el cielo, sino aquella que alinea la tierra con el cielo. Jesús oraba no para escapar, sino para cumplir. Oraba no para evitar el dolor, sino para soportarlo con dignidad. La oración era parte de su entrega, de su misión, de su pasión. Y al orar, él no dejaba de ser Dios. Mostraba cómo se mueve Dios cuando elige amar hasta el fin. Es en ese velo de la carne que la oración se muestra en su rostro más íntimo. Porque cuando lo divino se inclina, la oración se convierte en una revelación de humildad absoluta. Jesús no necesitaba aprobación ni instrucción, pero eligió depender, eligió escuchar, eligió callar y esperar. Y eso cambia completamente nuestro entendimiento sobre la oración. Porque si el propio Dios encarnado oraba, ¿cuánto más nosotros deberíamos orar? Sin embargo, aun con todo eso, la oración de Jesús aún no había alcanzado su expresión más aguda. Aún habría un momento en que el alma que nunca pecó sentiría el peso de todos los pecados. Un momento en que el cielo parecería ausente y el dolor se volvería insoportable. Y en ese momento, la oración no cesaría. Por el contrario, se intensificaría hasta el límite de la lágrima y la sangre. Porque allí, en el jardín, el Hijo que siempre confió mostraría que incluso en la angustia más profunda, el corazón que ama sigue orando. La oración como comunión eterna expresada en el tiempo. Cuando el cielo descendió y se hizo carne, la comunión que siempre existió entre el Padre y el Hijo no fue rota. Por el contrario, se volvió visible, audible, palpable. Cada gesto de Jesús, cada silencio, cada palabra, cada noche en oración, todo reflejaba algo mucho mayor que simple piedad. Era la manifestación, dentro del tiempo, de una relación eterna. La oración, en sus labios, no era un hábito religioso, era el puente vivo entre la eternidad y la historia. En las madrugadas de Galilea, lejos de la multitud, entre los montes y el viento, Jesús se retiraba. No era huida, era reencuentro. Era como si cada madrugada fuera un regreso al lugar donde siempre estuvo, aun estando ahora limitado por la carne. En Marcos capítulo 1, versículo 35, vemos esto de forma clara. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. No había urgencia visible, pero sí hambre interior. El Hijo, aun cansado, buscaba al Padre. Y no porque no lo conociera, sino porque lo amaba. La oración era el lugar donde ese amor se encontraba nuevamente con plenitud. En cada oración,
Jesús manifestaba su filiación, no solo diciendo Padre, sino siendo Hijo. Un Hijo que se deleitaba en la presencia del Padre, que no tomaba decisiones aparte de Él, que no actuaba según su propia voluntad, aunque pudiera hacerlo. Él mismo dijo, en Juan capítulo 5, versículo 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí no hay limitación, hay elección, hay entrega. La oración no era una formalidad, era una respuesta viva a la voz del Padre que él ya conocía desde antes de que existiera el mundo. Esa comunión no se expresaba solo en momentos aislados, estaba presente en los detalles. Antes de multiplicar los panes, Jesús levantaba los ojos y daba gracias. Antes de resucitar a Lázaro, él decía, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan capítulo 11, versículos 41 y 42. La oración no era un grito desesperado, era una conversación continua. El Hijo hablaba, el Padre oía, el Padre hablaba, el Hijo obedecía. Y todo esto sucedía ante los ojos de los hombres como testimonio de que el cielo no estaba distante, sino presente. Aun cuando los discípulos no comprendían la profundidad de la misión de Jesús, aun cuando dudaban, aun cuando dormían mientras Él oraba, el Hijo no se alejaba del Padre. Porque la oración nunca fue una actuación, era comunión. En Juan capítulo 8, versículo 29, Él afirma, «Y el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada». Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. Esa presencia constante era la base de su seguridad, de su osadía, de su mansedumbre. Y esa presencia se renovaba, se afirmaba, se profundizaba en cada momento de oración. Esta realidad revela que la oración de Jesús no era solo un ejemplo, era una revelación. Él estaba mostrando cómo el mundo invisible se manifiesta en lo visible, cómo lo eterno toca el presente, cómo el amor divino se traduce en palabras, en silencio, en lágrimas. La oración no era solo para él, era por nosotros. Era como una ventana abierta donde podíamos ver por unos instantes cómo conversa el cielo, cómo se inclina el Hijo, cómo responde el Padre, y principalmente, cómo esa conversación no cesa ni cuando el mundo está en caos. Por eso, cuando Jesús ora en voz alta, muchas veces lo hace no porque el Padre necesite oír, sino porque nosotros necesitamos ver. Necesitamos entender que eso no es un rito, sino una relación. Necesitamos percibir que, en ese hombre que dobla las rodillas, está el mismo Verbo que era Dios, ahora revelando lo que siempre fue, comunión pura. Y esa comunión es tan profunda que no depende de palabras. En muchos momentos, Él simplemente se retiraba, y aún sin hablar, Él estaba con el Padre. Porque la oración no se limita a lo que se dice, sino a lo que se vive en la presencia. Es en ese lugar de presencia constante que entendemos qué motivaba a Jesús a orar.
Él no oraba por obligación, por calendario, por deber. Oraba porque estaba en casa, porque, aún en cuerpo humano, su espíritu reconocía al Padre, y en ese reconocimiento, el tiempo perdía el sentido. Las presiones desaparecían. La misión se realineaba. Era allí, en la soledad buscada, donde el Redentor se fortalecía para amar a los despreciados, para perdonar a los ofensores, para sanar a los enfermos, para enseñar a los que no comprendían. La oración era el centro donde todo comenzaba y todo regresaba. Y aun sabiendo todas las cosas, aun conociendo el fin desde el principio, él no cesaba de orar. Porque la oración no era una herramienta para cambiar el curso de la historia, sino el lugar donde el Hijo se mantenía sumiso al curso ya trazado. La oración era el lugar donde la voluntad del Padre era más deseable que cualquier comodidad, cualquier atajo, cualquier gloria humana. Era allí donde el reino se afirmaba, no con espada, sino con rodillas en el suelo, no con gritos, sino con silencio ante el Padre. Esta realidad es aún más impactante cuando percibimos que la comunión expresada en cada oración no era egoísta. En muchos momentos, Jesús oraba por los otros, por los discípulos, por Pedro, por Jerusalén. Él cargaba al mundo en el corazón y lo presentaba al Padre, no solo como intercesor, sino como hijo fiel. Y cada una de esas oraciones estaba cargada de conocimiento, de entrega, de confianza. No había duda, había certeza de que el Padre oía. Y aun cuando el mundo parecía sordo, el cielo permanecía atento. Jesús oraba porque vivía en la presencia. Y vivir en la presencia es más que conocer a Dios, es desear estar con Él. Y eso explica por qué, incluso en los momentos más comunes, Él se retiraba. Porque Él no se alimentaba solo de pan, sino de cada instante ante el Padre. La oración era el alimento invisible que lo sustentaba, la fuente de su compasión, el secreto de su firmeza, el refugio de su alma. Pero esa comunión, que ya era tan intensa en las madrugadas, aún encontraría su expresión más cruda y más profunda en un momento de dolor, porque aún el Hijo que siempre fue oído, enfrentaría una noche en la que el cielo parecería callado, y el alma, desamparada, y aún allí, Él seguiría orando, porque quien vive de comunión no se aleja ni cuando todo parece desmoronarse. El Getsemaní, la oración del alma que sangra. La madrugada que tantas veces fue lugar de reencuentro, aquella noche se convertiría en escenario de agonía. El mismo Hijo que se había retirado a orar tantas veces con serenidad, ahora caminaba hacia el jardín como quien carga el peso de 1000 mundos sobre los hombros. El Getsemaní no era un lugar nuevo para Jesús. Él ya había estado allí, ya se había arrodillado entre esos olivos silenciosos. Pero aquella noche, todo era diferente. La oscuridad no estaba solo alrededor, estaba en el propio aire. El suelo parecía más denso, el silencio más cargado, y el Hijo, que siempre confió, ahora comienza a angustiarse. Mateo capítulo 26, versículo 38, registra las palabras que salieron de su boca con una honestidad que nos atraviesa. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. No era una exageración, era un retrato de lo que invadía su interior. La tristeza de Jesús no era teatral, era real. Era como si la propia creación se callara ante lo que estaba por suceder. La cruz aún no había sido erguida, pero ya pesaba sobre el corazón del Salvador. Y allí, solo, mientras los discípulos dormían, Él se arrodilla y ora. La oración que sale de sus labios en ese momento es de una profundidad que desafía cualquier explicación humana. No hay fórmulas, no hay frases elaboradas. Hay un clamor que viene del alma. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Es en esta oración donde vemos, con absoluta claridad, la tensión viva entre dos voluntades, la del Hijo hecho hombre y la del Padre eterno. Y aún así, Jesús elige la voluntad del Padre, no porque fuera ligera, sino porque era santa, no porque fuera fácil, sino porque era perfecta.
La oración en Getsemaní no se hace ante un público. No está adornada con palabras de consuelo. Es cruda. Es la oración de un hombre que sabe lo que vendrá, que siente el abandono antes de que llegue, que anticipa el dolor de cada azote, la vergüenza de cada burla, el peso de cada pecado que no cometió, pero que cargará. Y aún con todo eso, él ora. No solo una vez, sino repetidamente. Lucas capítulo 22, versículo 44, nos dice que, estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al suelo. La oración se transforma en sangre, el espíritu sigue firme, pero la carne gime, y aún así, él permanece. En ese momento, no hay ángel que lo impida, no hay voz del cielo que intervenga, no hay gloria visible. Lo que hay es el Hijo, solo, entre árboles y sombras, orando con todo lo que aún tiene dentro de sí. Y a su alrededor, los amigos duermen. La humanidad entera reposa en ignorancia, mientras el Salvador libra, en oración, la batalla decisiva de la redención. Allí, en aquella madrugada, la obediencia es sellada. La cruz ya es inevitable, pero aún así, el Hijo no huye. Él ora. Él se rinde. Él acepta. Es imposible atravesar ese momento sin inclinarse ante la grandeza de ese amor. Jesús, aun sintiendo todo el pavor, no retrocede. Y es a través de la oración que Él se mantiene. La oración en Getsemaní no cambia los hechos, pero cambia el corazón del Hijo. No elimina la cruz, pero fortalece las rodillas para que Él la cargue. Porque la oración no siempre quita la copa. A veces, solo nos prepara para beberla. Y eso fue lo que ocurrió esa noche. El Hijo que siempre fue escuchado, oró una vez más. Y esta vez, el cielo permaneció en silencio. Pero aún así, Él oró. No hay rebeldía en sus palabras. Hay entrega. No hay acusación. Hay rendición. Él podría haber dicho que era demasiado. Podría haber llamado a los ángeles. Podría haberse marchado. Pero no. Él se queda. Él ora. Él suda sangre. Y al final, Él se levanta. Porque la oración también sirve para eso. Para levantarnos después de habernos derramado por completo. Y Jesús, tras orar, vuelve a los discípulos y dice: levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Mateo capítulo 26, versículo 46. Él ora y se levanta. Y al levantarse, ya no hay más vacilación. La cruz lo espera, y Él camina hacia ella. En ese jardín no vemos a un Dios distante. Vemos a un Dios cercano, de rodillas, sudando, sintiendo, gimiendo. Vemos que la oración de Jesús no era solo una expresión de fe. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Sino la herramienta misma que lo sostenía en la mayor angustia de la historia. Allí, en el lugar donde Adán cayó al querer su propia voluntad, el segundo Adán se rinde a la voluntad del Padre. En el mismo escenario de árboles y decisiones,
Un nuevo capítulo de la redención es escrito, y comienza con una oración que sangra. Pero aún con el corazón herido y los ojos mojados, Jesús no perdió la conciencia del propósito. Él sabía que la copa no era el fin, sino el camino. Y la oración lo condujo a ese entendimiento. Aún sin oír la respuesta del cielo, él siguió. Porque quien ama no necesita señales cuando confía en el carácter de quien escucha. Y Jesús confiaba. Aún sin consuelo visible, aún sin alivio inmediato, él confiaba. La oración en Getsemaní no nos revela solo el dolor de Jesús, sino su confianza inquebrantable en el Padre. Porque solo ora así quien conoce a quien está del otro lado. Solo se entrega de esa manera quien sabe que, aún en el silencio, el Padre sigue presente. Y por eso, de allí en adelante, aún siendo traicionado, humillado, azotado y condenado, Jesús no vacila, porque lo que debía resolverse, se resolvió en el jardín. Y se resolvió de rodillas. Ahora, con la copa aceptada, con la voluntad del Padre abrazada, el Hijo sigue. Y la oración no cesará, solo cambiará de tono. Porque aún colgado en una cruz, con el cuerpo destrozado y el alma inmersa en la oscuridad, él aún encontrará palabras para hablar con el Padre. Y, una vez más, la oración revelará la esencia de aquel que siempre fue uno con Dios. El clamor que rasgó los cielos. Él caminó hasta allí con los pies firmes, aún después de sangrar en el jardín, aún después de ser traicionado, arrestado, juzgado y golpeado. El Hijo no vaciló. No respondió con violencia, no maldijo a sus agresores, no resistió al destino que lo esperaba. Subió la colina con el peso de la cruz y del mundo sobre sus hombros, y al ser levantado entre el cielo y la tierra, clavado con clavos, coronado con espinas, él oró. Lucas capítulo 23, versículo 34, nos muestra la primera de sus palabras allí en lo alto. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La cruz no silenció su voz. Por el contrario, le dio un tono aún más alto. En medio del dolor, de la vergüenza, de la burla, la primera reacción del Hijo es interceder. La oración no se quedó en el jardín. Atraviesa el juicio, el azote, la burla. Porque el Hijo no ora solo cuando siente paz. Él ora porque permanece en comunión. Aun cuando el cuerpo es destrozado, el alma se inclina ante el Padre. Pero el clamor más profundo aún estaba por venir. Entre las 6 y las 9 de la mañana de aquel día, una oscuridad cayó sobre la tierra. El cielo, que tantas veces fue testigo de la gloria de Dios, ahora se cubría como si estuviera de luto. Y en ese momento, un grito rompió el silencio. No era un suspiro, era un grito que lo cortaba todo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. El mismo que llamaba al Padre, mi Padre, ahora clama Dios mío. La intimidad parece distante. El calor de la comunión parece haberse alejado. Y el Hijo, por primera vez, experimenta el abandono. Pero ese abandono no es real en cuanto al amor. Es real en cuanto al juicio. El Padre no dejó de amar. Pero en ese momento, el pecado del mundo fue colocado sobre el Hijo. Y donde hay pecado, hay separación. No porque el Padre quisiera distancia, sino porque la justicia exigía pago. Jesús no estaba siendo rechazado como hijo, sino tratado como si fuera el propio pecado. Como dice segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Y en ese instante, el cielo se cayó para que la redención se cumpliera. El grito de Jesús en la cruz no es duda, es identificación. Él no pregunta, ¿por qué? Por desconocimiento, sino porque, en ese momento, Él asume el dolor de toda la humanidad que ya clamó sin respuesta. La cruz se convierte en el lugar donde todos los dolores encuentran eco. El abandono que sentimos, la soledad que nos asusta, la ausencia que duele, todo eso fue vivido por Él. Y aún así, Él no maldice. Él ora. Él clama. Él sigue orando aún en el silencio del cielo. Salmos capítulo 22, del cual él cita el primer versículo,
se revela allí no como un recuerdo aleatorio, sino como cumplimiento profético. Todo el Salmo habla de sufrimiento, burla, huesos expuestos, sed, perforación de manos y pies. Pero termina en esperanza, y Jesús lo sabía. Aún sintiendo el abandono, Él no desistió. Él clamó porque sabía que el Padre escuchaba, aún sin responder en ese momento. Él no dejó de orar porque el dolor aumentó. Al contrario, la oración fue su última fuerza. En la cruz, la oración del Hijo se convierte en puente definitivo entre el cielo y la tierra, porque mientras los soldados reparten sus vestiduras, mientras los líderes religiosos lo insultan, mientras los que pasan lo ridiculizan, Él ora, Él entrega, Él soporta, y en medio de todo eso, aún encuentra espacio para cuidar de un ladrón a su lado diciendo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas capítulo 23, versículo 43. Hasta allí la oración ya no era sobre Él, sino sobre todos. Hasta el final, Él se entregaba. El clímax llega cuando Él dice, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas capítulo 23, versículo 46. La oración que comenzó con entrega en el jardín, ahora se cierra con entrega en la cruz. Él no muere por la violencia. Él entrega su propia vida. No es vencido por la muerte. Se rinde por amor. Y la oración es el hilo conductor que une esos momentos. Porque Jesús no solo vivió orando, Él murió orando. En ese momento, el velo del templo se rasga. El símbolo de la separación entre Dios y los hombres se parte de arriba a abajo. No por manos humanas, sino por la acción directa del cielo. La oración del Hijo abrió camino. La entrega del Hijo rasgó lo que separaba. Y ahora, por medio de Él, todo aquel que ora también puede ser escuchado. Porque el Hijo, al clamar, llevó sobre sí el silencio que era nuestro, para que nosotros pudiéramos vivir la presencia que era suya. La cruz entonces no es solo el lugar del sufrimiento. Es el altar donde la oración se convierte en sacrificio, y donde el sacrificio se convierte en reconciliación. El clamor que rasgó los cielos también rasgó las barreras que nos separaban del Padre. Y por eso, la cruz sigue hablando, sigue respondiendo. Sigue revelando que, incluso en el momento de mayor oscuridad, la oración del Hijo permaneció firme. Y porque Él no desistió, ahora todos podemos acercarnos con confianza. Pero la historia no termina en el silencio de la muerte. La oración que atravesó el Getsemaní y rompió en la cruz aún continúa. Porque aquel que oró hasta su último suspiro no permaneció en la tumba. Él resucitó. Y aún glorificado, no dejó de interceder. Porque la oración del Hijo no era temporal, era eterna. Y ahora, exaltado, Él sigue orando. Pero ya no como hombre sufriente, sino como mediador glorioso. La oración que enseñó a los discípulos. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale like, comenta y comparte. Suscríbete al canal. Y, si deseas bendecir el canal, haz clic en el botón Gracias y deja una ofrenda de cualquier valor, o hazte miembro. Así seguiremos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando, ellos lo veían orar, en silencio, en voz baja, en voz alta, antes del amanecer, después de largos días con multitudes. Jesús nunca trató la oración como algo reservado para ocasiones especiales. Para Él, orar era respirar, era vivir. Y fue por eso que los discípulos no pidieron aprender a predicar, a expulsar demonios, a sanar. Ellos pidieron, Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Ellos percibieron que había algo allí que trascendía lo que conocían. La oración, en los labios de Jesús, no era repetición, era intimidad. Y eso los inquietaba. Jesús enseñaba orando, no solo con palabras, sino con actitudes. En cada momento de búsqueda, de entrega, de clamor, Él estaba revelando cómo se mueve el reino. Y cuando finalmente respondió a la petición de los discípulos, no entregó un manual, sino un modelo. Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo capítulo 6, versículo 9.
El Hijo les enseñó a llamar a Dios de la misma forma que Él lo hacía. Esa fue la mayor herencia de todas. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Heather is a nurse practitioner from United Healthcare. We meet patients wherever they live. During a house call, she found Jack had an issue. Jack's blood pressure was dangerously high. It was 217 over 110. So they got Jack to the hospital and got him the help he needed. He had had a stent placed in his heart, preventing a massive heart attack. If it wasn't for my guardian angel, I wouldn't be here. Hear more stories like Jack's at unitedhealthcare.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan, area limitation, and exclusions apply. La oración ya no era un puente precario entre el cielo y la tierra. Era ahora un camino pavimentado con acceso directo. El mismo Padre que escuchaba al Hijo estaba listo para escuchar a los discípulos. Y eso lo cambió todo. La enseñanza de Jesús sobre la oración no era solo técnica, era relacional. Él no ofreció palabras mágicas, sino dirección del corazón. Mostró que orar no es convencer a Dios para que haga algo, sino alinearse con su voluntad. En cada expresión, ya sea, venga tu reino, hágase tu voluntad, o perdónanos, hay más que peticiones. Hay confesión de dependencia. Jesús estaba enseñando a los discípulos a vivir como Él vivía, en comunión, en humildad, en sintonía con el Padre. Además del modelo de oración, Jesús también les enseñaba con ejemplos vivos. Cuando se apartaba para orar antes de grandes decisiones, como la elección de los 12, Lucas capítulo 6, versículo 12, mostraba que ninguna decisión debía tomarse sin dirección del cielo. Cuando lloró ante la tumba de Lázaro y levantó los ojos al cielo, agradeciendo antes incluso de realizar el milagro, reveló que la oración es reconocimiento, no ansiedad. Y cuando se arrodilló para orar por Pedro diciendo, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, mostró que la oración es protección, es cobertura, es escudo. Los discípulos veían todo eso, y aún así, a veces no comprendían. Dormían mientras Él oraba, cuestionaban mientras Él intercedía. Pero Jesús no los reprendía con dureza, los incluía. Oraba con ellos y por ellos. La oración era su forma de amar. Cuando Pedro iba a negar, Él ya había orado por su restauración. Cuando Tomás iba a dudar, Él ya había hablado al Padre sobre los que creerían sin ver. Cuando todos huirían, Él ya los había cubierto con palabras que trascendían el tiempo. Y en ningún momento esto fue tan claro como en Juan capítulo 17. En la oración que precede su arresto, Jesús levanta los ojos y habla con el Padre, no como quien teme, sino como quien entrega. Ora por sí mismo, por los discípulos y por todos los que aún creerían. Allí está su corazón expuesto sin reservas. Él dice, Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Versículos 11, 15 y 17. Y más adelante, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Versículo 24. Es en esta oración donde se ve con claridad que, incluso a las puertas de la cruz, la preocupación del Hijo era el bien de los suyos. Él oraba porque sabía que la oración es un puente que permanece
cuando la presencia física ya no puede acompañar. Esa oración no fue hecha para impresionar, sino para revelar. Jesús mostró que interceder es amar, que presentar a alguien ante el Padre es uno de los actos más elevados de la fe. Él sabía que los discípulos fallarían, sabía que el miedo los haría huir, sabía que la duda los alcanzaría. Pero, antes de todo eso, Él oró, porque la oración era la forma más segura de sostenerlos, incluso cuando sus propias fuerzas los abandonaran. Además de orar por ellos, los conducía a orar también. En momentos en que las multitudes los apretaban, los llamaba a retirarse. En momentos de duda, los llevaba al monte. En momentos de expectativa, como en el monte de la Transfiguración, los envolvía en la presencia. La oración, para Jesús, era el ambiente natural de transformación. No había lugar más alto, ni arma más fuerte, ni consuelo más dulce. Y Él quería que los discípulos supieran eso, que lo sintieran, que lo vivieran. Incluso después de la resurrección, antes de ascender a los cielos, Jesús no abandonó ese patrón. Les instruyó a permanecer juntos, en oración, hasta que desde lo alto fueran revestidos de poder. Y fue orando que el Espíritu vino, fue orando que el miedo fue vencido, fue orando que nació la Iglesia, porque la enseñanza de Jesús sobre la oración no quedó solo en palabras. Él plantó en sus corazones el deseo de hablar con el Padre, de oírlo, de depender de Él, y esa misma enseñanza atravesó los siglos. Lo que los discípulos aprendieron del Maestro resonó en las cartas, en los hechos, en las iglesias. La oración no fue tratada como una disciplina rígida, sino como un lazo de afecto, como el hilo que mantenía el cielo cercano. Y todo eso comenzó con Jesús, que oraba porque amaba, que enseñaba orando y oraba enseñando, que jamás dejó de doblar las rodillas, incluso siendo el Hijo exaltado. Pero ahora, ya no caminando entre los discípulos como antes, Jesús sigue orando. En otro lugar, en otra posición, con otro propósito, pero con la misma voz, porque la oración del Hijo no cesó cuando la cruz fue levantada, fue elevada junto con Él. El Hijo exaltado sigue intercediendo. Él fue elevado a las alturas. Los cielos lo recibieron con gloria, y los ángeles contemplaron su entrada como quien presencia el retorno de un rey victorioso. Después de la cruz, la sepultura y la resurrección, Jesús no volvió al trono para descansar. La obra no terminó con la última frase en la cruz. Terminó el sacrificio, pero no cesó la intercesión. El Hijo, ahora glorificado, continúa haciendo lo que siempre hizo, orando. Pero ahora, ya no entre olivos, ni rodeado de multitudes, ni limitado por el cuerpo físico. Él ora desde el lugar más alto, a la derecha del Padre, con autoridad absoluta. Hebreos capítulo 7, versículo 25, afirma: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él vive para interceder. Esto no es un detalle, es una función continua. La intercesión de Jesús no es repetición del pasado, es presencia viva en el presente. Él conoce cada nombre, cada historia, cada dolor. No intercede por obligación, sino porque ama. La oración que comenzó en la eternidad, que se reveló en la tierra, ahora continúa en el cielo. Al ser exaltado, Jesús no se alejó, se acercó aún más. Su intercesión ahora no está limitada por espacio o tiempo. Él ve todo, sondea todo, sostiene todo. Y ante el Padre, presenta no solo palabras, sino las marcas en sus manos. Cada intercesión lleva el peso de la cruz, la memoria del dolor y el poder de la resurrección. No argumenta con palabras humanas, muestra las cicatrices, y el Padre recuerda. Y por eso, nosotros somos escuchados. Romanos capítulo 8, versículo 34, lo confirma. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La intercesión del Hijo es un puente inquebrantable entre el trono y la tierra. Cuando faltan las palabras,
Cuando la fe se agota, cuando los ojos ya no ven salida, Él sigue orando. Aun cuando estamos dormidos, distraídos, heridos o fríos, el Hijo permanece de pie, intercediendo por nosotros. Porque esa es su misión. No solo salvarnos, sino sostenernos hasta el fin. Él conoce nuestros límites, entiende nuestra debilidad, no observa desde lejos, con frialdad. Él se compadece. This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 40% off site-wide, plus a professional measure at no cost. Rules and restrictions apply. Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos recuerda que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es el mismo Jesús que lloró, que sudó sangre, que sintió sed, que clamó en el abandono, y es con esa misma compasión que Él ora ahora. No intercede como un juez, sino como un hermano mayor que conoce el peso de cada batalla. Y por eso, la oración de Jesús es diferente. No está basada en suposiciones, sino en experiencia. Él ora con autoridad, pero también con empatía. Cada vez que caemos, que luchamos, que vacilamos, Él presenta nuestro nombre ante el Padre. No para acusarnos, sino para protegernos. La intercesión del Hijo no nos exime de responsabilidad, pero nos reviste de esperanza, porque sabemos que, incluso en silencio, incluso sin fuerzas, hay alguien orando por nosotros. Esa intercesión no cesa, es constante, incluso cuando la tierra gira, cuando los reinos se sacuden, cuando el mundo parece derrumbarse, Él sigue orando. La oración de Jesús no depende de las circunstancias. No se ve afectada por crisis, guerras, pandemias o tinieblas. Es estable, firme, eterna. Y por eso, la Iglesia permanece. Porque hay alguien en los cielos que nunca se olvida, nunca se cansa, nunca falla. Y lo más impresionante es que esa oración es siempre perfecta. Nunca es fuera de tiempo, nunca es fuera de la voluntad del Padre. Jesús no ora de forma confusa o parcial. Él sabe exactamente lo que cada uno necesita, incluso cuando nosotros no lo sabemos. Él ora por lo que sostiene, lo que cura, lo que transforma. Y cuando su voz se eleva ante el trono, no hay resistencia. Porque Él no es solo intercesor. Es el Hijo, es el Cordero, es el propio camino hasta el Padre. Y así como oró por Pedro, por Tomás, por Juan, por cada uno de los suyos, Él sigue orando por los que aún vendrán. Ora por los que están lejos, por los que aún no han entendido,
por los que piensan que han sido olvidados. Ora por los que se han perdido y por los que quieren volver. Ora por aquellos que ya no pueden orar. Y en cada oración hay poder, hay gracia, hay restauración. La intercesión de Jesús no sustituye nuestra voz, pero sostiene nuestro caminar. No nos impide enfrentar pruebas, pero garantiza que no las pasaremos solos. No elimina todas las espinas, pero promete que su gracia es suficiente. Y esa promesa no es solo palabra, es oración viva, es compromiso eterno. Mientras el mundo sigue corriendo, cambiando, cayendo y levantándose, hay un lugar en el cielo donde la voz del Hijo nunca se calla. Y es por eso que tenemos esperanza, porque quien comenzó la buena obra en nosotros continúa orando hasta que se complete. Y en aquel día, cuando estemos delante del trono, veremos a aquel que oró por nosotros todos los días. Y entonces, ya no necesitaremos más intercesión, porque estaremos en plena presencia. Pero hasta ese día, podemos vivir con la certeza de que cada paso nuestro está acompañado por oraciones que nunca cesan. Orar ya no es un acto solitario, es una respuesta a la voz que ya está orando primero. La oración del Hijo es el amén eterno que sostiene cada decisión, cada lágrima, cada nuevo comienzo. Cuando miramos la vida de Jesús, no vemos solo a un Redentor que caminó entre los hombres, sino a un Hijo que vivió en plena comunión con el Padre. De la eternidad al tiempo, del vientre al sepulcro, del jardín a la cruz, Él nos mostró que la oración no es una práctica religiosa, sino un vínculo real, constante, inquebrantable. Él no oraba por debilidad, sino por amor. No buscaba respuestas, sino que revelaba confianza. Él oraba porque conocía al Padre. Y ahora, exaltado, Él sigue orando. Por mí, por ti, por todos los que aún no entendieron que la vida solo encuentra sentido cuando nace de la presencia. La oración de Jesús es una invitación, no a una religión, sino a una relación. No a un hábito esporádico, sino a una vida en lo secreto. Porque lo que Él demostró en cada gesto, en cada madrugada solitaria, en cada clamor delante del Padre, es que la oración sostiene, transforma, cura, realinea. El mundo puede parecer cada vez más ruidoso, más agitado, más insensible, pero aún existe un lugar donde el alma encuentra descanso, a los pies del Padre. Y es en ese lugar donde Jesús desea reencontrarse contigo. Tal vez te hayas acostumbrado a oraciones rápidas, a palabras repetidas, a momentos vacíos. Pero hoy, algo más profundo te está llamando. No es un video, es el Espíritu. Él te está diciendo que llegó la hora de volver a hablar con Dios de verdad. Llegó la hora de doblar las rodillas, no por miedo, sino por amor. Llegó la hora de transformar la oración en el centro de tu vida, así como lo era en el corazón de Jesús. Porque quien vive de oración, no vive de apariencia, vive de presencia. Y si al oír todo esto, sientes que te has alejado, que el tiempo, los pesos, los traumas o tus propios errores te desconectaron de la voz del Padre, sabe que aún hay tiempo. La oración de Jesús no ha cesado. Y es por causa de ella que estás aquí ahora. Si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo o dar el primer paso hacia la vida eterna, no esperes un momento perfecto. Él te está esperando ahora. Comenta aquí abajo, con fe y sinceridad: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya entregaste tu vida a Cristo, escribe amén en los comentarios. Eso hará que más personas reciban este mensaje y compártelo con quien amas. Porque alguien, hoy, puede oír la voz de Dios a través de tu entrega. Que tu vida vuelva a ser construida sobre rodillas en el suelo y ojos puestos en el cielo. Hasta la próxima.